Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? El fin de semana. ¿Descansaron ahora sí? Mm, Más o menos. Bueno, gente, ¿qué pongo con las cámaras? Ok, ¿revisaron el material? Por cierto, los CPS de la semana creo que quedaron para hoy, ¿no? O sea, estaban para el sábado, normalmente. Revisen los de la otra semana, que creo que también están, o sea, ya la idea no cambiar más esas fechas. Entonces revisen las fechas que tiene, que sí que los tienen que presentar creo que el sábado o algo por el estilo, viernes y sábado, o sábado y domingo, una cosa así. Pues para que lo vayan haciendo los de la otra semana. Y me imagino que ya están terminando los de este. Entonces, el día de hoy, Profe, o sea, antes de, digamos, toca ver todos los videos antes de la semana, entonces, ¿no? lo que vamos a hablar al inicio. Ahora sí. Sí, se supone que la metodología es que usted prepara la clase antes de. ¿Ok? Oye, el resto le dañó la camarita. ¿Ok? Bueno, gente. ¿Están viendo la pantalla? sí, señor. Listo. ¿Qué opinan de la primera pregunta? ¿Cuáles son las tres leyes de Newton? La C. Bien, si yo quisiera expresar la primera ley, ¿cómo la expresaría? ¿Cuál es la ley de la inercia? ¿Qué me dice? Profe, ¿expresar se refiere con un ejemplo o la manera? ¿No? ¿Cómo se expresa? ¿Qué es la primera ley de Newton? ¿Qué es la ley de la To- inercia? O todo objeto, matemáticamente. todo objeto tiende a mantenerse en reposo Ok, o en, o en movimiento constante. ajá. Esa característica de los objetos es cuando no tienen fuerzas externas, es decir, cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él son igual a cero. ¿Listo? Entonces me dice, cuando la sumatoria de todas las fuerzas sobre un objeto sea igual a cero, es igual a decir que su velocidad es simplemente una velocidad constante. ¿Ok? Podemos llegar a expresar un vector de velocidad. Y también se puede llegar a cumplir en otra característica un poquito más grande y es cuando cambia su masa, pero por eso es que en esa ley me dice cuando no hay fuerzas externas sobre un objeto, su cantidad de movimiento permanece constante. ¿Vale? Y yo creo que ustedes ya revisaron un poco en los videos qué es la cantidad de movimiento o el momento lineal. Aquí es igual. La masa por la velocidad. Ajá, a la masa por la velocidad. ¿Listo? Entonces, si tenemos una cantidad de movimiento constante, una masa por velocidad constante, la sumatoria de fuerzas que le hacen al objeto es igual a cero. Podrían haber dos o tres fuerzas actuando sobre él, pero todas se anulan entre sí. Entonces no vamos a tener una sumatoria de fuerzas. Bien, ¿qué consecuencia me lleva? Que si yo tengo un objeto en el espacio y se mueve a 30 metros sobre segundo en una línea recta, absolutamente nada de eso debería llegar a cambiar sin importar el tiempo que ha transcurrido. ¿Listo? Si él no entra en el campo gravitacional de un planeta, si no lo colisiona algún asteroide o algo por el estilo, él debería llegar a moverse con esa velocidad y en esa dirección siempre. Bueno, ¿qué opinan de la segunda? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? La A, ¿no? No, no, no. Ah, Me refiero a la segunda ley de Newton. Estamos ahora trabajando la primera. La ley fundamental de la dinámica. Diciendo la fuerza de la masa por... Ajá. Es la sumatoria
de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son iguales a la masa por la aceleración. Quiere decir que aquí el caso de la ley de la inercia se puede expresar como un caso donde la aceleración sea igual a cero. No hay ningún problema. Bien, que la masa, cuando tenemos igual a masa por aceleración, pues es la sumatoria de todas las fuerzas debería ser igual a esa masa por aceleración. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Cuando nosotros tenemos la fuerza de gravedad, ¿a qué es igual la aceleración? 10 metros sobre segundos cuadrados. Ajá. Entonces aproximadamente lo llamamos una constante G. Cuando tenemos esa sumatoria de fuerzas en G, esa fuerza particular podemos escribirla como W, por ejemplo, el peso, igual a la masa por la gravedad, como vector. ¿Listo? Son las mismas ecuaciones. ¿Y qué pasa con la ley de acción y reacción? ¿Qué me dice esa ley? Que todo cuerpo del cual se le afecta por medio de una acción va a reaccionar de una manera similar. Bueno, sí, reacciona con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Yo podría llegar a expresarlo en una sola ecuación. Si la fuerza que hace el objeto 1 sobre el objeto 2, la fuerza que hace el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual a la fuerza que hace el objeto 2 sobre el 1, pero en sentido contrario. Por eso tiene este verso. ¿Listo? Eso lo vamos a manejar más adelante. Esta notación nosotros ya la vimos cuando miramos velocidad relativa, entonces lo vamos a recordar también. Y el signo negativo indica que es una fuerza igual en magnitud, porque miren acá la magnitud que nosotros llegamos a tener, pero tenemos un sentido contrario. ¿Listo? Es decir, si alguna fuerza va en dirección de X, no sé, 3 newtons, la otra va en dirección menos X en menos 3 newtons. ¿Listo? Vale la pena anotar algo que vamos a mirar más adelante. Estas fuerzas no están actuando sobre un mismo cuerpo, porque si actuaran sobre un solo cuerpo, pues yo llego y despejo y me da que las dos fuerzas como son negativas, pues son iguales a cero. Entonces no hay movimiento en los cuerpos. ¿Sí? Cada cuerpo siempre va a encontrar una fuerza igual en dirección contraria, entonces no hay movimiento. Entonces, ¿para qué es un esfuerzo? Bueno, actúa sobre cuerpos diferentes. ¿Sí? Esta es la fuerza que yo voy a encontrar en un cuerpo, en el cuerpo 2, por ejemplo, y esta es la fuerza que yo voy a encontrar en el cuerpo 1. Okay. De hecho, así se lee: la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a menos la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre 1. Entonces son en cuerpos diferentes. Bueno, ¿qué se necesita para realizar la medición de una masa en cualquier lugar del universo? Por lo menos como para no confundir la notación, porque en el video hablan de que, o sea, digamos, o sea, lo dicen como al revés. La fuerza que aplica el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 sería F sub 1, 2. ¿En qué parte? ¿En qué video? En los que están en el wake up. ¿En serio? Tenemos que revisarlo. Tenemos que revisar y establecer una notación única. Cuando lleguemos a esa parte de la tercera ley de Newton, entonces revisamos esa notación, a ver cómo está en el video de Wake Up. ¿Listo? Esa está para esta semana, me imagino. Que listo, señor. Bueno. Hay que mirar, porque aquí cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de vector posición, estamos hablando del vector de posición de 2 visto desde 1, ¿no? Entonces, es compatible, tiene que ser compatible los dos. O sea, cuando miremos tercera ley de Newton, tiene que ser compatible esta notación de vector de posición relativa con el vector de fuerzas, acción y reacción. Porque la ubicación de los dos vectores tiene que ser tal que yo pueda llegar y expresar como cuál es la ubicación de cada uno de ellos, cuál es la fuerza que hace uno sobre ellos, y se tiene que poder expresar en términos de este tipo de vectores. Entonces no puede ser diferente, tiene que cumplirse con lo que ya vimos antes. Ok. ¿Qué se necesita para realizar la medición de una masa en cualquier lugar del universo? Una masa y la relación de las aceleraciones. ¿Listo?
Por ejemplo, si nosotros tenemos una medida de la masa en Júpiter, en Venus, en lo que sea, nosotros aquí en la Tierra tenemos una forma de medir esa masa que no es acelerando el objeto. ¿Sí? Colocamos el objeto sobre una báscula o lo colgamos de algo que llegue y me registra en una aguja el peso del objeto, lo que sea, ya sea un resorte que se comprime o sea un sensor electromagnético, etcétera. El hecho es que nosotros tenemos una medida de la masa en la Tierra. Cuando yo cojo 1 kilogramo de arroz y lo peso en una báscula, me tiene que botar 1 kilogramo. ¿Cómo hacemos eso sin necesidad de acelerar la masa? ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento? La aceleración que se toma es la gravedad, ¿no? Sí, es decir, nosotros no estamos midiendo la aceleración del cuerpo, sino que nosotros estamos midiendo es esto, el peso. ¿Okay? Entonces, si nosotros ya tenemos una medida fija, nosotros lo que registramos es una fuerza que se está ejerciendo sobre el objeto, que es la fuerza del peso, que se traduce en una fuerza de contacto, una normal. Entonces la superficie de la báscula reacciona con una fuerza igual en sentido opuesta hacia arriba. Es decir, yo puedo encontrar dos normales, porque tengo un objeto sobre una báscula, él va a tener su propia normal y la báscula también va a tener una normal. Y la normal que esté en la báscula es la que se registra como el peso. ¿Okay? Por supuesto ya están calibrados, así que simplemente lo que hace es llegar y esta pequeña división y ya, muestra la masa. Por lo tanto, si yo cojo mi experimento, mi báscula, mi kilo de arroz y lo pongo en Júpiter, ¿qué esperaría que me dé el valor de la masa? ¿Más grande o más pequeño? O igual. Más pequeño, ¿no? Bueno, en Júpiter la gravedad es un poco más grande, por no decir bastante más grande. Así que yo esperaría que si la gravedad es más grande, lo que me diga en Júpiter es que el cuerpo tiene mucha más masa de la que debería tener. Esto será una medida equivocada. Es decir, las básculas son instrumentos de medición de masa, son simplemente objetos calibrados para la medición en la Tierra, acá en el planeta. No podemos llegar a medir la masa en el espacio sin fuerza gravitacional, sin algo de atracción, excepto haciendo un experimento de aceleración. No podemos hacer algo diferente. ¿Listo? Es por la gravedad que nosotros podemos llegar a determinar la masa con un artificio mecánico. Okay. ¿Cuál de estos es verdadero? Primero, si sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, deberá estar en reposo. ¿Qué opina? ¿Falso o verdadero? Cuando hablamos de interacción estamos hablando de fuerzas. Es decir, si no hay interacción de ese objeto con algún otro. Entonces, ahí no tendría ninguna fuerza que esté saliendo o entrando del objeto. No, porque puede tener velocidad constante. Ajá, eso no me cumple completamente con la velocidad de Newton. Con la primera ley de Newton que me dice que un cuerpo puede estar en reposo o podría tener una velocidad constante. ¿Listo? La B, el movimiento de un cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que cumpla la primera ley de Newton. Puede que no haya movimiento. ¿Cómo? O sea, si no hay movimiento, también cumple la primera ley de Newton. Ajá, si no hay movimiento, también cumple la primera ley de Newton. Muy bien, es válida. Entonces, con encontrar una cosa que no sea válida, ya podemos llegar a sacarla. ¿Listo? La C, si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. Profe, ¿qué quiere decir sistemas de referencias inerciales? ¿Esto? ¿No lo vieron los videos? Lo vamos a revisar igual. Cuando hablamos de referencias de sistemas de referencia inerciales, es que un sistema de referencia con respecto a otro se mueve a velocidad constante. Por ejemplo, yo estoy quieto
y una persona al lado mía también. Entonces somos sistemas de referencia inerciales. O yo estoy quieto y la otra persona se mueve a velocidad constante. Entonces somos sistemas de referencia inerciales. Cuando esa persona recorre una trayectoria que se curva, es decir, se mueva con una velocidad variable, por lo tanto va a tener una aceleración, o se mueva en una dirección rectilínea, pero lo haga de manera acelerada, pues también va a tener aceleración. Ya no somos sistemas de referencia inerciales, somos no inerciales. Y ya que él tiene una aceleración, esta medición, sobre todo la segunda ley de Newton, va a dar diferente para los dos. Porque ya que él tiene una aceleración y yo no, podemos llegar a describir diferentes cosas del movimiento. Una caída libre. ¿Okay? Una caída libre. Si él es una persona, un medidor que esté cayendo también del edificio, como sea, va a tener la misma aceleración del objeto. Entonces lo va a escribir y va a decir, ojo, para mí este objeto no tiene ninguna clase de movimiento. Veo que su variación con respecto al tiempo es cero, no tiene velocidad, no tiene aceleración, está quieto. Pero yo lo observo a él, que él de hecho está en caída libre, y el objeto también está en caída libre, los dos están cayendo, pero él no es capaz de describirlo. Él podría llegar a pensar sobre ese objeto no actúan fuerzas, ninguna, ni siquiera el peso, ni nada, simplemente está flotando. ¿Sí? Así si lo meto el objeto de medición y a él en una caja donde no vea el entorno exterior y lo dejo que caiga, va a decir ese objeto está flotando, yo también, no tenemos gravedad. Pero ¿qué estoy viendo yo? Pues que la caja está cayendo. ¿Ok? Tenemos la ilusión de caer por el aire, la fricción con el aire, etcétera, pero si estamos encerrados en una caja y caemos en caída libre, no podríamos llegar a saberlo, porque no hay aceleración sobre nosotros. Entonces, las mediciones de las leyes de Newton son diferentes para los dos objetos, y cuando son diferentes se les llama sistemas de referencia no inerciales. ¿Listo? Entonces, no inerciales, no leyes de Newton. No son las mismas medidas, no podemos llegar a hablar de medir la aceleración en uno y que corresponda a una aceleración real en el otro. Así de sencillo. Siempre aplicar a la ¿Cómo? primera, ¿no? ¿Cómo? La primera trabaja con velocidad constante. ¿Cuál primero? La primera ley de Newton. Ajá. O sea que sí es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? ¿El objeto que cae? O sea, si dice que si se aplica la primera ley de Newton a sistemas de referencia inerciales. Sí, claro, a sistemas de referencia inerciales, perfecto, porque puede ser que la velocidad sea diferente la medida, pero los dos concluimos que sobre ese cuerpo no están actuando fuerzas. O sea, yo llego y digo, tengo un objeto sobre la pista de hielo, por ejemplo, y se está moviendo a una velocidad constante. Mi observador también, pero lo hace en otra dirección. Yo llego y analizo ese objeto y digo, bueno, sobre la pista de hielo, ¿no? Porque pues hacia abajo está la gravedad, hacia arriba la normal, no hay ninguna fuerza horizontal, no hay nada que lo acelere, o sea, el objeto se mueve a velocidad constante. Y el que también se mueve a velocidad constante llega y dice, sí, yo concluyo que también se está moviendo a velocidad constante, por lo tanto no hay fuerzas horizontales. Puede ser que la medición de la velocidad sea diferente, porque hay velocidad relativa, pero nuestras medidas de las fuerzas son exactamente las mismas. ¿Ok? Mientras que si él se acelera, recuerden que cuando el objeto, hablamos de velocidad relativa y algún objeto se acelera, usted no puede llegar a decir, no, es que el que se acelera no es usted, es el otro, es un observador. ¿Qué él va a observar? El observador que se acelera va a mirar el objeto y va a decir, uy, este señor está acelerado. O sea, si él está cayendo, por ejemplo, desde una gran altura, él puede llegar y mirar el objeto y decir, este objeto está subiendo con una aceleración igual a la aceleración de la Tierra, con un 9,8 metros sobre segundo hacia arriba, porque él está cayendo. Y si el otro objeto está simplemente quieto, pues él ve que todo se acelera, todo el mundo se acelera hacia arriba a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Es indistinguible para un observador. Entonces ahí está creando fuerzas ficticias, porque hay una fuerza, entonces que sería la fuerza de gravedad, podría describirla, pero va hacia arriba. Para el objeto que cae, esa es la fuerza que actúa sobre todo el mundo, sobre lo que él vea que se mueve hacia él. Mientras que nosotros que estamos quietos sobre la superficie, con respecto a la superficie no tenemos velocidad o podemos llegar a tenerla, concluimos que él está cayendo hacia abajo con un 9,8 metros sobre segundo.
¿Listo? Lo único que se puede concluir la C. Ok. Si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. ¿Sí? Es la condición de reposo. Ahora, ya que estamos hablando de caída libre, pensemos algo. Yo llego y cojo mi objeto, lo lanzo con una velocidad constante hacia arriba, llega hasta una velocidad máxima y vuelve y cae, perdón, llega con una velocidad cero y vuelve y cae hasta la mano, ¿no? En el punto de altura máxima, cuando tiene la velocidad igual a cero, ¿es un punto de reposo? Si hablamos de ese instante exacto, podemos decir que sí. Bueno, entonces tenemos ahí que la velocidad fue igual a cero. ¿Listo? Entonces el objeto está en reposo. Es un punto estable. Esto también es un concepto que nos va a servir más adelante. No podemos llegar a hablar de que el objeto esté estable. Y recuerden incluso las gráficas, ¿sí? De posición versus tiempo, de X versus Y. Es una parábola. Literal, yo podría llegar a colocar una canica sobre esa parábola y tendría que estar justo en todo el punto máximo de la parábola para que esté estable. ¿Por qué? Porque cualquier perturbación de que yo llegue y coloque la canica y la medio toque hacia la izquierda o hacia la derecha, si no hay fricción entre la parábola y mi canica, ella de una vez va a comenzar a desplazarse. Entonces es un punto extremadamente inestable. O sea, ese equilibrio, sí, tenemos ahí un reposo por ahora, pero solo ocurre en un instante de tiempo único. Un tiempo posterior, un tiempo inferior, aunque sea infinitesimal, me va a ocasionar que el objeto ya tenga, no esté en reposo. Yo creo que tenga velocidad, que tenga aceleración, etc. Bueno, la aceleración ya la tiene, de hecho. Ok. ¿Qué opinan de este? Dos observadores, uno en reposo y otro en movimiento rectilíneo con velocidad constante. Observan las interacciones sobre un objeto. ¿Qué podemos afirmar? La A, ¿no? Describen las mismas interacciones sobre el objeto, ya que ambos observadores representan un sistema de referencia inercial. ¿Son un sistema de referencia inercial? ¿Solo con moverse en movimiento rectilíneo y velocidad constante? Exacto. Bueno, ¿qué pasaría si un observador, digamos, está quieto? ¿Listo? Y el otro observador hace esta trayectoria. Ojo, pero esa trayectoria la va a seguir él con una magnitud de la velocidad constante. La magnitud. Es decir, es un carro. Sí, va por una autopista, va haciendo este recorrido. Y siempre el tacómetro está mostrándome 30 kilómetros por hora. Puedo poner cualquier valor. ¿Son un sistema de referencia inercial uno con respecto al otro? Sí. ¿Sí? Por tener la magnitud de la velocidad. ¿Qué opinan? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y qué opinan del vector que puede llegar a hacer que la trayectoria cambie? Que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que no es otro sino el vector de aceleración, que tiende a cambiar con la concavidad. Es decir, podemos llegar a tener un vector, una magnitud de la velocidad constante, pero para que cambie la dirección de la velocidad tiene que haber un vector de aceleración. ¿Listo? Yo puedo llegar y descomponer ese vector de aceleración como en el movimiento circular, aceleración tangencial, aceleración normal. ¿Qué voy a encontrar de la aceleración tangencial? Ese que tiene la magnitud. Que es la que viene a cambiarme la magnitud del vector de velocidad. Es decir, si la aceleración tangencial es diferente de cero, entonces mi movimiento es acelerado, la magnitud tiene que estar cambiando con respecto al tiempo, cada vez más rápido. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos un vector de aceleración tangencial, cero, porque ya dijimos, magnitud de la velocidad es constante.
¿vale? Pero para que cambie la dirección tendría que tener otro vector de aceleración que es simplemente una componente, la aceleración centrípeta o aceleración normal. Y esa aceleración siempre tiende a estar en la dirección de la curvatura. Aquí tenemos un movimiento curvilíneo, entonces va a estar en la dirección de la curvatura, va a estar en la dirección de la curvatura. ¿Listo? Acá y acá. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos las dos condiciones. Necesitamos que el movimiento sea rectilíneo y que aparte, bueno, es un poco redundante decir que la velocidad sea constante, la velocidad o la magnitud de la velocidad sea constante. Ahí sí caben las dos, pero porque el movimiento ya es rectilíneo. Si tenemos un movimiento circular a magnitud de velocidad constante, no se cumple el observador, no es inercial. Y un ejemplo de eso es la Estación Espacial Internacional o cualquier otra clase de sistema de referencia. ¿Listo? Ok. ¿Qué tiene mayor cantidad de movimiento? ¿Una tractomula en reposo o una bicicleta en movimiento? Una bicicleta en movimiento, ¿Por qué? porque lleva velocidad. ¿Lleva qué? Lleva velocidad y la tractomula al ser la velocidad cero se anula el movimiento. Su cantidad de movimiento es cero, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos esta ecuación, cantidad de movimiento igual a la masa por la velocidad como vector. Sin importar qué tanta masa podamos llegar a tener en la tractomula, nosotros tenemos simplemente que su velocidad es cero porque está en reposo. Así que su cantidad de movimiento de la tractomula es cero. Mientras que para la bicicleta, aunque la masa sea pequeña, puede ser que la velocidad no sea tan grande, pero tiene algo de cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento es mayor a la de la bicicleta. Ok. Una bala. La cantidad de pólvora que se utiliza para disparar una bala es muy pequeña, muy poquito, ¿sí? Sin embargo, puede llegar a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque la cantidad de pólvora que tiene es lo suficiente para que ella alcance una alta velocidad, pero la masa de la bala realmente es pequeña. Yo podría llegar y mirar cuánto fuerza de impacto tiene esa bala, qué tanto momento lineal, y yo puedo llegar a hacerlo en el mundo real de una manera muy sencilla. Yo cojo una piedra o una bola de boliche y la arrojo desde una altura, no sé, de 2 metros o de pronto un poquito más. Cuando la impacta la bola en el piso, yo puedo llegar y mirar la velocidad que tiene y multiplicarla por la bala y voy a mirar que va a tener la misma cantidad de movimiento, multiplicarla por la masa, perdón, y voy a mirar que tiene la misma cantidad de movimiento que una bala. O sea, la bala realmente no es que tenga una cantidad de movimiento exageradamente grande. ¿Listo? Pero la masa que tiene es muy pequeña y la aerodinámica, la forma está hecha para penetrar en materiales, etcétera, entonces es efectivo. ¿Okay? Bueno, la bola de boliche desde 3 metros también es muy efectiva. ¿Qué opinas de la tercera? Para medir la masa de un planeta como la Tierra se necesita tener cuidado con el tiempo que es diferente en las medidas en el espacio. Ok, ya hablando ya de relatividad. Un poco cierto, pero aquí lo podemos despreciar. ¿Por qué? Porque estamos en un objeto, estamos cerca de una masa grande. Y parece que el tiempo y el espacio se curvan en presencia de la masa, ¿no? Pero eso ya se sale de las leyes básicas de Newton. Profe, ahí sería que la masa no fuera irregular, ¿no? No, la masa puede tener cualquier tipo de forma. Porque al fin y al cabo, cuando yo tenga la sumatoria de todas las pequeñas fuerzas de masa, es decir, podríamos estar en un campo de asteroides, ¿sí? Meter un objeto. Pero la sumatoria de todos los asteroides yo podría llegar y modelarlo como mi objeto tiene una aceleración neta, tiene una fuerza neta en una dirección. O sea, sin importar qué tantas masas vaya a tener, alrededor igual hay una sola fuerza de atracción gravitacional. O sea, el Sol. La Tierra se siente atraída al Sol, pero también se siente atraída a Venus, a la Luna, incluso a Júpiter, etc. Pero las componentes de esas son un poco más pequeñas. Entonces la fuerza de atracción, la fuerza que siente la Tierra es casi que tiende hacia el Sol solamente.
que es la única que llega a afectarle. El Sol, a él no le importa la Tierra, ni Júpiter, ni Venus, son muy pequeñas. Pero sí le interesa la masa que tiene el centro de la galaxia, porque es una masa muy grande, entonces son dos masas grandes interactuando a distancias relativamente considerables, entonces el Sol se siente atraído al centro de la galaxia. Y nuestra galaxia se siente atraída a la masa gravitacional que forma el centro del cúmulo de galaxias en el que vivimos. Y nuestro cúmulo a otros más grandes. Y así, sucesivamente. Profe, Sí. y es probable que en algún momento todo sea atraído hacia un agujero negro. Bueno, nosotros no podemos llegar a mirar qué hay más allá de cierto nivel, ¿no? Es decir, ya hemos detectado algunos agujeros negros y hemos visto que hay cosas que se mueven alrededor de ellos, pero no hay todavía un mega agujero negro que uno diga es que todos nos movemos alrededor de él, de algún objeto único del universo que la masa que tenga sea gigantesca, monstruosa o algo por el estilo. ¿Listo? No sé. De hecho, las medidas es que el universo se sigue expandiendo, o sea, se sigue alejando las cosas unas de las otras. Bueno, ¿qué pasaría con la B entonces? Que era lo que les sugería un poco el video. No debería haber fricción entre la masa y la superficie en la que se mueve. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay fricción entre la masa y la superficie? Su aceleración puede variar. Sí, digamos que es complicado llegar a medirlo cuando nosotros tenemos una fricción, ¿vale? La fuerza de fricción igual es una fuerza constante. Quiere decir que la fuerza externa que estamos haciendo para imprimir la aceleración y la fuerza de fricción, cuando usted las resta, le va a dar igual una masa por una aceleración. Pero puede llegar a complicar bastante trabajo. Lo ideal es tener o sea, ¿cómo le digo? No es solamente complicar, es que usted necesita entonces conocer algo más, necesita conocer la normal, necesita conocer la fuerza, etcétera. Para conocer la fricción necesita ya conocer la masa. Entonces no podría llegar a calcular lo que nosotros necesitamos. Entonces si no hay fuerza de fricción, mucho mejor. El experimento es bastante sencillo. Ok, ¿qué pasa con la cuarta? La masa es una medida de la dificultad o facilidad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Qué opinan de eso? Para la física, sí, completamente. ¿Okay? Sí, dificultad. Un químico le diría de pronto que la masa es una medida de la cantidad de moles en una sustancia, alguna cosa así, una definición de químico. A nosotros nos interesa la masa es como una medida de la inercia. Bien. Cuando nosotros hablamos de la inercia es justamente eso, qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a mover un cuerpo. Bien. Que cambiar su estado de movimiento lineal. Segundo. Se me fue la voz. Listo. Una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba en el punto más alto, la velocidad es cero. Bueno, eso ya lo discutimos. Segundo, la Tierra es considerada un marco de referencia inercial. ¿Se han escuchado eso? Porque nosotros siempre decimos, un avión se mueve con respecto a la Tierra, una bola de voleibol, una pelota de básquet, un pajarito, cualquier cosa, siempre lo decimos con respecto a la Tierra. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué podemos llegar a hacer eso? Por la gravedad. Por la inercia. Entonces, es decir, todos nosotros nos movemos como se mueve la Tierra. ¿Sí? La Tierra tiene una trayectoria rara en el espacio. Tiene una trayectoria, una elipse, por ejemplo. Y nosotros que estamos sobre la Tierra, y ya que la Tierra también está rotando, nosotros tenemos una trayectoria todavía más rara. Tenemos una trayectoria como una espiral. ¿Listo? De pronto más exagerada. Pues recuerda que la Tierra rota alrededor del Sol una vez al año. 375 días, pero cada día la Tierra rota sobre su propio eje, entonces ahí debería tener muchas más espiras, 300 y pico. Bueno, el cuento es que nosotros tenemos ese movimiento con respecto a la Tierra
Y por eso es que nosotros la consideramos como un marco de referencia inercial. Bien. Hay efectos, igual de la rotación de la Tierra, de esa aceleración centrípeta que la Tierra nos está imponiendo, y ese efecto se puede llegar a ver en el efecto Coriolis. ¿Listo? Pueden buscarlo. Ese efecto se representa en muchas cosas. Lo más sencillo, y por ahí hay unos experimentos y unos videos de YouTube y eso, es que llegan y cogen en la línea del Ecuador, cuando van los turistas, y llegan y tienen un pote con agua, como una especie de sifón. Entonces llegan y colocan agua en toda la línea ecuatorial, y el agua cae directamente por el sumidero y cae al recipiente de abajo. Si la colocan al norte o al sur del Ecuador, entonces pasa lo que pasa siempre que nosotros, no sé, bajamos el agua o del baño o en un fregadero, cualquier cosa, que el agua forma una espiral. Y el sentido de la espiral no es aleatorio, ¿de acuerdo? El sentido de la espiral depende de si usted está al norte o al sur del Ecuador. Ese es el efecto Coriolis. Porque hay una aceleración en la rotación de la Tierra, pero entonces una aceleración que se representa en fenómenos muy específicos. Hay otro efecto, otra forma de ver ese efecto Coriolis, y es, por ejemplo, un francotirador, una persona que tenga que hacer un disparo a mucha distancia, tiene que ajustar su disparo si lo está haciendo, por ejemplo, de norte a sur, o de este a oeste, y si está por encima del Ecuador o por el sur, o por debajo del Ecuador. Es decir, tiene que hacer un tiro a, no sé, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Sí, es algo muy difícil de hacer con una pistola, tiene que ser un arma especial. La bala se podría llegar a desviar unos cuantos metros hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de hacia qué ubicación esté disparando y si está por encima o por debajo del Ecuador. Entonces, esa clase de personas tienen que hacer todos los ajustes casi que de manera instintiva, de manera mental, dependiendo de su ubicación geográfica y de su dirección de disparo. Es un efecto que no lo vemos en el mundo cotidiano, pero existe. Listo. Un avión se mueve con un cohete que siempre le está proporcionando una fuerza de empuje. De pronto no sea tan fácil llegar y notar este efecto Coriolis en él. Y aparte tiene instrumentos de navegación y todo. Pero si el avión, y no hay corrientes de aire, se mueve en una sola dirección, sin hacer ninguna clase de corrección, es posible que empiece a desviar el rumbo un poco, ¿de acuerdo? Por el efecto Coriolis. Habría que mirar. Ok, ¿qué dicen de la tercera? ¿Un cuerpo puede estar en equilibrio si solo una fuerza actúa sobre él? Sí, profe, pues, por ejemplo, cuando el cuerpo está quieto y actúa la fuerza del peso y la normal. Pero espere, me acaba de nombrar dos fuerzas. Bueno, digamos, en la que actúa solo la normal. Pero es posible que actúe la normal y no el No, peso. eso le iba a decir, siempre tienen que estar las dos porque si no, no. Pero puede actuar solo una y estar en equilibrio. Puede estar en movimiento porque, ejemplo, podríamos tomar una velocidad constante, que ese sería el vector que está afectando más que el resto. Pero, ¿cómo sería el ejemplo? O sea, ¿qué objeto? ¿Qué circunstancia? ¿Cómo sería? Porque aquí, bueno, aquí me dice equilibrio, o sea, aquí la velocidad es 0. Pero hay una fuerza actuando sobre él, solo una. ¿Es posible que esté en equilibrio? Profe, el ejemplo que usted puso cuando tiramos algo hacia arriba y en el punto de inflexión, o sea, cuando viene hacia abajo y su velocidad de 0 en reposo, ahí solo está Sí. actuando la gravedad, ¿no? Bueno, pero Ese no sería uno. el equilibrio tiene que ver un poco más con las fuerzas. Mientras que el reposo, sí, claro, el cuerpo está en reposo, pero ahí está en equilibrio. O sea, acuérdense cuando yo les decía, listo, ahí tenemos un punto donde mi objeto está en reposo, pero ¿cuánto va a durar? ¿Es un punto estable? No, no lo es. Entonces yo no puedo llegar a hablar, está en equilibrio. Es diferente llegar y tener una canica en esto, que es una forma de una función muy equilibrada, que tiene un mínimo global, que es estable, etcétera, a tener una cosa como esta. Esto para nada es equilibrado. Eso lo Profe, es vamos que a la ver. única sería que la fuerza fuera de magnitud 0.
Sí, o sea, no es posible. No es posible llegar a tener una sola fuerza, ojo, una sola fuerza, y que mi sumatoria de todas las fuerzas, pues porque ahí va a estar esa fuerza, sea igual a cero. Puedo llegar a tener dos fuerzas, sí, o tres, o cuatro, o cinco, no interesa, porque cuando yo las sume de cierta manera, se van a cancelar entre ellas. Podría llegar aquí a tener un planeta por acá y ubicar de cierta manera otros tres cuerpos que las fuerzas que me hagan sobre el tercer planeta hagan que él esté en equilibrio. O puedo llegar a tenerlo con dos. Podría llegar a tenerlo solo con dos. Pero yo no puedo llegar a tener esto con uno. Jamás. Porque a este cuerpo le quedan dos opciones. Primero, si ya arranca su movimiento en reposo, va a colisionar. Porque hay fuerza de atracción. ¿Sí? Si ya tiene algún tipo de movimiento, si ya hay alguna, por ejemplo, una velocidad inicial hacia acá, entonces es posible que él vaya a describir esta clase de trayectoria. O sea, que vaya y vuelva. ¿Listo? Que es una trayectoria como las que nosotros tenemos, una orbitación. Empieza a orbitar. Bien. Si tiene, no sé, una velocidad de tal manera que sea perpendicular, pues entonces podría llegar a tener hasta un movimiento circular. Porque siempre vamos a tener una fuerza hacia el centro, una fuerza que me va a proporcionar una aceleración. Adivinen qué aceleración es, centrípeta. En dirección de la fuerza hay aceleración. Pero no es posible que se quede en equilibrio los cuerpos, nunca. ¿Listo? En ningún momento los cuerpos podrán estar en equilibrio. No hay nunca una luna que esté quieta con respecto a un planeta. Nosotros no estamos quietos con respecto al Sol. En el momento en el que dejamos de movernos con respecto al Sol, vamos para adentro. La única opción es que haya movimiento. ¿Listo? Entonces nosotros estamos siempre cayendo en dirección del Sol, por así decirlo, pero eso lo podemos revisar más adelante. Estamos cayendo, pero nos salva la velocidad tangencial. Señor. La única sería uno estar en un espacio totalmente vacío, que no se mueva para ningún lado porque ninguna fuerza lo atraiga, ¿cierto? Exacto. Estar lejos de todo. Que nuestra masa sea pequeña, como para no sentir una fuerza muy grande hacia algún sistema solar o algo por el estilo, no sentir fuerza hacia el centro de la galaxia o algo así, y estar simplemente lo suficientemente alejados de todo. No hay masa cercana. Y entonces ahí sí nuestras sumatorias de fuerzas son iguales a cero. Entonces, ¿sabes? La única opción para estar en equilibrio es 0 o más de 2. Bueno, 0 o 2 y más de 2. ¿De acuerdo? Pero una sola fuerza no es posible estar en equilibrio. Siempre va a haber movimiento. Bueno, Profe, señor. la fuerza tangencial que dice que tendría la Tierra sería la misma curvatura que realiza en el espacio-tiempo. La fuerza tangencial. ¿Cómo así? No, O sea, esta usted fuerza dijo es normal. ¿A qué se refiere? que usted dijo que la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿sí? Por la Sí, fuerza ok. tangencial. Por la fuerza Entonces, tangencial. No, porque tiene velocidad tangencial. Bueno, sí, tenemos una velocidad tangente a la aceleración centrípeta. O sea, tenemos un movimiento semicircular, bueno, parabólico. Tenemos velocidad, mejor dicho. O sea, esta velocidad que tiene la Tierra es la que nos evita caer al Sol. ¿De dónde viene esa velocidad? Ya la teníamos cuando se formó el sistema solar. O sea, nosotros ya teníamos esa velocidad. Hay cuerpos que fallaron. Imagínese usted una nube de polvo que es el producto de la explosión de otra estrella. ¿Sí? Y se formó una nube de polvo que nuestro Sol no es la primera versión. Es decir, nuestro Sol ya viene de otras estrellas porque tenemos elementos que solamente se forman en el núcleo de una estrella. Por lo tanto, ya se formó una estrella, nació, creció, formó los elementos únicos que tenemos en nuestra corteza terrestre y eventualmente murió y quedó la nube de polvo. Bien. Luego esa masa comienza a atraerse entre ella. Entonces la mayoría del material simplemente va y se condensa de nuevo y forma el núcleo de la nueva estrella. Pero algún material de pronto con las colisiones empezó a adquirir unos ciertos vectores de velocidad, la velocidad hacia acá. Y esa masa no se chocó con el núcleo de la estrella, sino que empezó a adquirir una cierta velocidad en esa dirección, por lo tanto empezó a orbitar y se empezó a juntar con otra masa que estuviera en esa misma dirección y empiezan a formarse los planetas. ¿Cuánto es la masa que lo logró? Nada.
chiquitica. Comparemos la masa de todo el sistema solar con la masa del Sol. La mayoría está en el Sol. ¿Sí? El Sol es toda la masa del sistema solar. Los planetas es nada, pero pues alcanzó a formarse unos cuantos planetas y ahí estamos. Es un azar, pero ese azar pasa mucho. Muchísimo. Sistemas solares con planetas es muy normal, muy común. Ok, entonces la Tierra tendría su propia velocidad, pero La no Tierra influye tiene en una velocidad tangencial, ajá, y tenemos una y, órbita estable, señor. y también influye lo que le digo de la curvatura del espacio-tiempo, o sea, su propia fuerza de atracción. Bueno, esa es otra teoría. Es decir, nosotros modelamos la gravedad como una fuerza, ¿sí? Pero esa teoría me dice que la gravedad podría no ser una fuerza. Podría, de hecho, no es una teoría, así funciona. La gravedad es simplemente una manifestación de un espacio curvo. No es más. La masa curva el espacio y el espacio curvo nos genera fuerza de gravedad, nos genera la gravedad o el efecto de sentir una gravedad. Nosotros le ordenamos al espacio cómo curvarse cuando hay masa. Y esa curvatura genera el efecto de gravedad que lo modelamos como una fuerza. Sí, pero pues está de mecánica clásica. Ok. Bueno, gente, la primera ya está. Si se repiten los análisis en dirección vertical, es decir, los análisis de los videos, estaremos poniendo la aceleración de la gravedad en dirección de la aceleración que queríamos medir. Entonces pasará lo mismo que con la fuerza de fricción. Podría ir en contra, podría ir a favor, pero pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Y quiero que miremos esta última. ¿Es posible que una persona mueva un avión que se encuentre en una superficie completamente lisa? ¿Qué opinan? Yo diría que sí, profe. Es posible. ¿Con qué tanta Si no hay fuerza? fricción. Si yo cojo el avión y lo toco con el dedo, lo empujo, ¿ya lo estoy moviendo o no? Tiene Y que ser la- como una fuerza muy grande, profe. Está en reposo y usted le está aplicando una fuerza, ¿no? Y no hay Sí. fuerza inercia que contrarreste. Ojo, pero no hay, no tiene que ser una fuerza muy grande. Si yo toco el avión con mi dedo, lo empujo, él se estaría moviendo, no sé, 0,5 centímetros año. O sea, el momento en el que yo lo empujo, yo le estoy poniendo una fuerza externa. Y esa fuerza fue igual a la masa por la aceleración. Luego llegaremos a meterle nosotros las ecuaciones de cinemática y decirle ese movimiento fue acelerado por 3 segundos, entonces miramos la velocidad final. ¿Sí? Calculamos con cinemática. O sea, una vez miramos las fuerzas, obtenemos aceleración y de cinemática lo demás. En fin. Entonces me da una velocidad. Yo espero un año a ver qué pasó y resulta que se movió 0,5 centímetros en ese año. ¿Por qué? Pues porque no había fricción entre la superficie, entre el avión. Quitémosle la fricción del aire. O sea, nada me está tocando ese avión. Nada, excepto el suelo. Y no hay fricción. Ese avión se empieza a mover con esa velocidad constante. Si yo lo miro el siguiente año, voy a mirar el mismo desplazamiento porque tiene la misma velocidad. ¿Listo? Yo les aseguro que si una persona se esfuerza, realmente se esfuerza y empuja ese avión un buen rato en el día, sin importar el tipo de avión, yo creo que podríamos llegar a ponerle una velocidad que sea visible. A una velocidad de 1 centímetro por hora o algo por el estilo, incluso más. ¿Sí? O sea, si la gente, hay una competición de esta gente que es que tiene mucha fuerza, que tiene que mover en la nieve una tractomula, una cosa así en la espalda, y la logran mover. La logran mover. El truco está en que le quitan un poco la fricción con respecto a la superficie donde la están moviendo. Y aparte que hay gente muy fuerte. Entonces lo pueden llegar a mover. Puede llegar a tener una superficie que sea completamente lisa y que no tenga... Sí, claro, se hace en el laboratorio donde no tiene absolutamente nada de fricción con el cuerpo. Y hay muchos trucos En el de aerolizador. hacer la superficie. Y aunque no se pueda hacer la superficie perfectamente lisa a nivel micrométrico, aunque sí se hace en superficie, pero no tan grande como lo estamos pensando, superficies más bien pequeñas, a lo mucho 1 centímetro cuadrado, pero bueno, o no sé qué tanta escala llegue. Se puede hacer el mismo truco con otros elementos, por ejemplo, poner a levitar el objeto
con una carga eléctrica en unos ciertos materiales se hace levitación magnética. Que es que, Profe, el aerodelizador del laboratorio. bueno, el aerodelizador del laboratorio con aire. Y ese falla. O sea, porque ahí hay una fuerza que, si el objeto es irregular de alguno de los dos lados, podría llegar a generar un túnel de viento, o sea, una perturbación en el aire que sale y empujarlo hacia algún lado. Pero funciona muy bien para nuestros usos. Pero usted puede también hacerlo con magnetismo. Entonces, se pone un imán contra una superficie magnética y él flota. Simplemente porque los polos son opuestos, entonces nunca se van a chocar. Y así funcionan los trenes en Europa con levitación magnética. Y el riel nunca va a tocar a la llanta, no hay llanta, está levitando magnéticamente. Profe, y si ambos, digamos, tanto el objeto como uno están en la superficie lisa, ahí también el movimiento será para ambos si uno afecta o empuja al otro. A ver, otra vez. Bueno, pues si los dos están en la superficie lisa Ajá. y alguno efectúa una fuerza, ¿el movimiento será para ambos? Pero tendría que ser fuerzas de manera verticales. Porque toda la fuerza que usted haga horizontal se va a perder. Que intente hacer horizontal. Es decir, usted está en la nieve, usted está en una superficie completamente lisa, usted no se va a poder mover para ningún lado. Y pasa en las películas, pasa en la vida real. La gente intenta caminar sobre la nieve con zapatos que no es el adecuado y se cae. Usted intenta coger con el pie, ojo, con el pie, y arrastrar a la tierra hacia atrás, que es lo que uno hace realmente, y la tierra responde con una fuerza igual en dirección contraria que lo empuja hacia adelante. Eso es lo que pasa. Pero como la fuerza de la tierra ahora ya no existe porque es completamente lisa, pues su pie efectivamente se va para atrás y usted cae de frente. ¿Okay? Ese movimiento de voy a mandar el pie hacia adelante y empujar a la tierra hacia atrás en una superficie lisa no funciona, entonces su pie sigue derecho y usted cae. Profe, es que él se refiere es como a lo que hacen los astronautas, que botan el peso para que por la tercera ley de Newton salgan rebotando hacia el otro lado, o sea, la fuerza contraria. Ok. Es la única manera de salir de la pista de hielo si usted no tiene fricción, sí. La única forma es desprenderse de masa. Si usted no se desprende de masa, no se puede no puede llegar a salir. Y esa es una solución para llegar y salir de esa situación. Es llegar y coger, quitar su zapato, lo que sea, y arrojarlo. Vamos a mirar más adelante que hay el momento lineal se conserva. Esta ecuación, conservación de momento lineal, en ese caso. Por lo tanto, por este lado de la ecuación podemos calcular exactamente la velocidad con la que saldría el cuerpo, dependiendo de cuánta masa arroje y cuánta velocidad tenga esa masa. Sí, si yo cojo un zapato y son 3 kilogramos y lo lanzo, no sé, a 30 metros por segundo, del otro lado de la ecuación, con mi masa que ya la conozco, puedo calcular cuánta velocidad tendría yo. Es la única opción. ¿No hay una película donde Sandra Bullock se quita un brazo? Cuando es astronauta o algo así. Para salvarse. No me la he visto, pero me han contado. Gravity creo que es. Bueno, gente. Entonces, ¿qué pausa? Como usted quiera, profe. O sea que si no quiero no pasa nada. 10. Exacto. Listo. Listo. Tenemos en 10 minuticos, yo creo. A las 9:10 puede ser. Listo, gente. Seguimos. Entonces, lo que sigue, lo que van a encontrar en los apuntes, es algunos ejercicios para que revisen, sobre todo este. Es muy sencillo. Miren, me están dando una fuerza que produce una cierta aceleración y me dan una masa, ¿de acuerdo? Me dicen que la misma fuerza aplicada a otro objeto de una masa diferente y produce una aceleración. Entonces es simplemente una ecuación para la parte A, en la cual haya la masa del segundo objeto, es para que comprueben lo que vimos hoy. Y si es posible calcular la magnitud de la fuerza, ¿de acuerdo? Son dos líneas, cada una de las dos.
Hay otros ejercicios que van a encontrar en el material sugerido, como este y este, que yo creo que salen un poquito de la parte en la que estamos. O sea, ejercicios los vamos a mirar de pronto hasta la otra semana. Bueno, los miramos ahorita de pronto uno como este, en el que hallar la tensión de la cuerda en términos del peso. No está tan mal. Pero tendría que revisarlo ustedes, a ver si con lo que ya han visto los pueden llegar a realizar. ¿Okay? Igual lo vamos a estar haciendo cuando hagamos ejercicios, yo creo que la otra semana o a finales de esta. Bueno. ¿Cuál es la definición general de la fuerza? De lo que hemos visto. Una masa con aceleración. Hay una más general. Porque miren, nosotros tenemos lo siguiente. Fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero esa es solamente una componente de lo que podría llegar a ser la fuerza. Porque yo puedo llegar a derivar eso a ambos lados, bueno, a poner la derivada, por así decirlo, de lo siguiente. Voy a colocar por aquí una ecuación que es esta. Momento. ¿Listo? El momento es igual a la masa por la velocidad. Si yo derivo la masa por la velocidad, ¿no me debería dar a la izquierda? Debería. Debería, ¿no? Bueno, podremos hacerlo. Derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Sí? Y me debe dar dos resultados posibles. Si la masa es constante, vámonos acá. Me da simplemente que la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Entonces, la masa constante sale y me queda la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. ¿Listo? Sencillo. Si no es constante, creo que vamos a mover esto para la izquierda. Me quedaría algo como eso. A más M. Ok, me quedaría la derivada del primero, ojo, la derivada del primero de m de t por el segundo, velocidad, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la aceleración. ¿Ok? Lo que quiere decir que si la masa no es constante, nosotros tenemos que también tener este término. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas, de hecho colocamos acá como sumatoria de todas las fuerzas debería ser igual a esos dos términos. Nosotros podemos llegar a trabajar la segunda ley de Newton como la sumatoria de todas las fuerzas solamente para el caso donde la fuerza sea constante. De manera general, nosotros tenemos la sumatoria de todas las fuerzas como el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos que derivar el momento con respecto al tiempo. Otra cosa ya es para hacer ejercicios. Si nosotros llegamos y queremos utilizar esta ecuación cuando nuestra masa no es constante, de pronto nos vamos a encontrar con algunos problemas. Hay que esperar, es decir, para llegar a intentar hacer esos ejercicios donde la masa es variable, que miremos el segundo corte, porque es mucho más útil examinar los ejercicios por este lado. ¿Qué es el cambio del momento con respecto al tiempo? ¿Vale? Entonces nosotros llegamos y miramos, bueno, tenemos el cambio del momento con respecto al tiempo, ¿cómo es la conservación del momento? Es decir, podemos llegar a mirar que el momento con respecto al tiempo puede ser igual a cero si no hay fuerzas externas. Entonces aquí podemos llegar a cambiar esta ecuación, a completarla. Entonces, esa ecuación todavía le falta un poquito más de trabajo porque necesitamos mirar la conservación del momento de un sistema, y para eso pues ya es como el tercer corte, el tercer tema. Entonces la sumatoria de todas las masas, la definición general de fuerza
es el cambio del momento, de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Listo, de manera general. Y por supuesto nosotros tomamos cuando la masa sea constante, así que este término vale como 0. Bueno, aquí está como si fuera ahora, entonces llamémoslo así. Listo. De las siguientes oraciones hay una falsa. ¿Cuál sería? Miremos esta. La magnitud de la aceleración experimentada, la última, por una partícula de masa constante es directamente proporcional a la fuerza neta experimentada e inversamente proporcional a la masa. ¿Verdadera? Verdadera, ¿cierto? Aquí nosotros podemos llegar a escribir aceleración. Podemos llegar a colocar proporcional. Igual a la fuerza neta. Ajá, sobre masa. No sería más sino despejar la ecuación de arriba, o sea, despejar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Sí? Antes de hecho se consideró esto como la primera aproximación. O sea, yo veo que si tengo una fuerza constante, entre mayor fuerza, mayor aceleración del objeto y obtengo a menor fuerza bueno, con fuerza constante, perdón, si tengo mayor masa, mi objeto es más difícil impartirle esa aceleración. Así que esta ecuación de hecho tiene como un valor histórico porque fue la primera forma en la que se escribió la segunda ley de Newton. No era fuerza igual a, sino aceleración igual a. ¿Ok? Bueno, proporcional a. El cuento es que los experimentos son los que determinan este factor de proporcionalidad. ¿A qué me refiero? A que yo podría no tener aquí esto proporcional, sino que podría llegar a tener esto. Una h, por ejemplo. ¿Ok? Y a esa variable h la llamo la variable de Herrera porque fui yo el que la descubrió, porque fui yo el que probó experimentalmente que la fuerza no es igual a la masa por la aceleración, sino que hay un factor de proporcionalidad. Pero no es así. Los experimentos comprobaron que simplemente la aceleración es igual a la masa por la aceleración, que no hay alguna clase de constante misteriosa en el universo o algo que me falte a mí para que la fuerza sea igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, analíticamente usted saca el factor de proporcionalidad y experimentalmente usted comprueba que ese factor de proporcionalidad es 1. Así de sencillo. Entonces, la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Bueno, y si hay más de una fuerza, sumatoria de fuerzas. Esa válida. Vale, ¿qué opinan de la C? La definición de fuerza corresponde a la derivada del momento lineal respecto al tiempo. La acabamos de ver. Literal. Y la B, para un cuerpo con masa constante, la dirección de la aceleración viene determinada por la dirección de la fuerza neta. ¿No se supone que no porque son inversamente proporcionales? Miren lo que dice. La dirección de la aceleración está determinada por la dirección de la fuerza neta. Lo que me está queriendo decir eso es, si este vector de fuerzas, de la fuerza neta, me apunta hacia arriba, este vector de aceleración también tiene que apuntar hacia arriba. ¿Sí es cierto? Además, ¿Verdad? Sí, porque aparte, ellos son podríamos llegar a pensar que la masa negativa, pero pues no es posible. Listo. Así que esto lo único que puedes llegar a hacer es cambiar la magnitud de la fuerza total. Así que si yo tengo la fuerza neta en dirección, no sé, 3i o 4j, en esa misma dirección vectorial, aunque diferente magnitud, va a estar la aceleración. ¿Listo? Los dos vectores van en el mismo sentido, el de fuerza neta y la aceleración. La masa lo único que hace es hacer que el vector de fuerza neta sea más grande o más pequeño dependiendo de cuánto valga. No hace más, pero no me afecta para nada el vector de la dirección vectorial. Y la A me dice, las fuerzas aparecen como consecuencia de que un cuerpo acelera. Es una cosa del huevo y la gallina, más o menos. Sí, es al contrario, ¿no? Sí, nosotros no llegamos y metemos cuerpos
en el universo y los comenzamos a acelerar y entonces empiezan a aparecer las fuerzas. No. Nosotros, si apareciera un planeta gigante al lado de nosotros, de hecho hace poco se comprobó, nuestro efecto, el efecto de esa fuerza gravitacional llegaría a nosotros a la velocidad de la luz. O sea, esa es la cosa de las ondas gravitacionales. ¿A qué velocidad se propagan? Eso se midió en un experimento, bueno, en una medición astronómica, cuando estalló una supernova, creo, no hace mucho. Ya midieron, una vez estalló la supernova, el efecto de la fuerza gravitacional que nos llegó a nosotros y llegó al mismo instante de la medición astronómica, o sea, de la luz de la explosión. La sentimos el cimbronazo, ¿listo? Sentimos el cambio gravitacional. Se propagó al mismo instante de la luz. Si lo hubiéramos registrado hace muchos años y no supiéramos qué era, entonces viaja más rápido que la luz. Si no registrábamos absolutamente nada, entonces viaja más lento que la luz, pero registramos el cambio de todo nuestro entorno gravitacional al mismo tiempo que lo observamos. Conclusión, los cambios gravitacionales se mueven o se propagan por medio de ondas a la velocidad de la luz. Entonces, esa fue la comprobación de ondas gravitacionales. Aparece la fuerza y por tanto los cuerpos se aceleran. Entonces, ese es el orden correcto. ¿Listo? Esta está mal. No es la fuerza como consecuencia de la aceleración, es la aceleración como consecuencia de fuerzas. El orden importa. Okay. Si solo actúa una fuerza sobre un cuerpo, es posible que la aceleración sea igual a cero, pero que esa ya la miramos. Sí, ya la vimos, profe. Ajá. Entonces me dicen, bueno, no, esta correspondería a la fuerza neta y como consecuencia secundaria de el cuerpo experimentar una aceleración proporcional. Sí, no es posible con una sola fuerza tener una aceleración igual a cero. Ok. Si un cuerpo está en movimiento, ¿es posible que la fuerza neta ejercida sobre este sea igual a cero? ¿El movimiento con respecto a qué? ¿No se supone que si nosotros estamos aquí quietos en la Tierra, pero seguimos moviéndonos con relación a lo que la Tierra está rotando? Sí, pero nosotros estamos observando un objeto con esta característica desde la Tierra. El objeto está en movimiento, se mueve, pero es posible que lo haga cuando la sumatoria de fuerzas sobre él sea igual a cero. No. Ok, podemos llegar a pensar esto. La sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Sí? Pero esto también es igual al cambio del momento con respecto al tiempo o es igual a la masa por aceleración, pero bueno, esa parte es cero. ¿Qué quiere decir que el cambio del momento con respecto al tiempo sea cero? Ya que el momento, recuerden, es igual a la masa por la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo derive esto con respecto al tiempo me dé cero. Cuando yo derive la masa por la velocidad y me dé cero. ¿Qué puedo Puede que concluir? se mueva o puede que se mueva a velocidad constante. Está en reposo. Ah, bueno, no, ojo, lo que acaba de decir su compañero. Si yo cambio el momento con respecto al tiempo y el momento es la masa por la velocidad, pues entonces la velocidad es una constante o es cero. ¿Listo? Por eso, pero si es cero no quiere decir que está en reposo también. O sea, esa sería una opción, ¿no? Sí, pero aquí me dice que está en movimiento, El movimiento. enunciado. Entonces, ¿es posible que la fuerza neta sobre el cuerpo sea cero? Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es simplemente una constante. Conclusión. Algo un poquito de lo de la pista de hielo, ¿no? Yo tengo mi objeto sobre la pista de hielo. No hay fuerzas actuando sobre él horizontalmente. Se va a quedar quieto para toda la vida. Pero si yo lo empujo, le hago una fuerza por un periodo de tiempo pequeño o largo, lo que sea, hasta que tenga una velocidad final y lo dejo de empujar, él se va a mover con la misma velocidad durante el resto de la pista de hielo. El resto de la eternidad, si la pista es infinita. Lo que decían nuestros compañeros, el riel de aire en laboratorio, ¿no? Ese elimina la fricción. Si usted toca el riel de aire, él se va a mover a velocidad constante. Si lo golpea del otro lado, él se va a mover a velocidad constante. Ustedes han ido a esos otros comerciales donde está la pista de hockey de mesa, ¿no? Usted llega y coge y mueve unos disquitos. Me imagino que lo han visto alguna vez.
o nunca. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. listo. Esa mesa de aire es un riel de aire, pero en dos dimensiones, o sea, una mesa de aire. No sé cómo más decirle. Y lo que me hace es eliminar la fricción del disco sobre la mesa. Entonces, si usted lo golpea suave, él se va a comenzar a mover y en teoría, si la mesa está muy bien, debería moverse para siempre. Ok, eso no ocurre. Eventualmente encuentra por ahí fricciones por aquí y allá, entonces se detiene. Lo que les O sea, digo, que la energía infinita no se puede. no, para nada. Eso viola, es que eso más que violar las leyes de Newton, viola conservación de energía y principio de la termodinámica. Usted no puede con una velocidad constante llegar y sacar energía de ahí. No puede llegar a hacerlo. Entonces, usted tiene un sistema que se mueva siempre a velocidad constante. En el momento en el que usted se aproveche de esa energía, hay una transferencia a alguna cosa, entonces él tiene que disminuir su velocidad, tiene que disminuir su energía cinética. Va a detenerse. Usted puede llegar a ser un aparato que se mueva para toda la vida, supuestamente, pero en el mundo real hay cosas que es transferencia de energía, de sonido, de fricción, etcétera. El aparato eventualmente se va a detener. No puede tener eficiencia 100%. ¿Listo? Si lo consigue, no es aprovechable. Esa es la otra. Si lo consigue, no es aprovechable. Se puede tener un electrón estando en un cierto estado como partícula dentro de un átomo. Antes se pensaba que el electrón simplemente orbitaba dentro del átomo. Entonces, si eso es posible, que un electrón orbite dentro de un átomo y dé vueltas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo aquí en el mundo macroscópico, no? Y resulta que ni siquiera eso pasa en el mundo cuántico. O sea, los electrones no dan vueltas alrededor de los átomos como nosotros nos imaginamos, porque eventualmente colapsaría. El electrón es una onda, no es simplemente una partícula que está en unos estados en el átomo, más no es que esté dando vuelticas como el modelo antiguo del átomo, que era el modelo de Rutherford. Una cosa así. En química yo creo que deben haber visto algo de eso. Bueno, ¿qué parte íbamos? La segunda, si la aceleración de un cuerpo es igual a cero, implica necesariamente que no hay ninguna fuerza sobre este. Mentira, porque puede haber una velocidad constante. No, pero me dice, si la aceleración de un cuerpo es igual a cero, o sea, sí podemos llegar a tener esto, pero implica que no hay fuerza sobre él. No necesariamente. Podrían haber fuerzas, ¿cierto? Lo único es que la sumatoria de esas fuerzas es igual a cero. O sea, un objeto sobre mi mano, perfecto, ahí tiene la fuerza normal y tiene la fuerza gravitacional hacia abajo y normal hacia arriba. O sea, tenemos dos fuerzas sobre él, pero su aceleración es igual a cero. Entonces es un ejemplo. Lo que sí no podemos tener es solamente una fuerza sobre él, ¿no? Podemos llegar a tener cuatro fuerzas, por ejemplo. Yo llego y lo cojo, bueno, tres, de hecho. Mm, no, cuatro. Yo llego y lo cojo y le hago una fuerza con mi dedo intentando empujarlo hacia algún lado. Listo, es una fuerza externa, la fuerza del dedo que lo está empujando hacia algún lado. ¿Qué evita que el objeto se mueva hacia allá? La fricción que hay entre mi mano y el objeto. Una fricción que va en contra de la tendencia a movimiento, es decir, hacia atrás. Y tiene la misma magnitud. Porque en el instante en el que no la tengan, el objeto se mueve. ¿De acuerdo? Va a tener mayor fuerza que fuerza de fricción. Entonces, desde que exista la fuerza de fricción de mi mano y el objeto, él no se va a mover. Y aunque la pierda, por así decirlo, que empieza a moverse, también sigue teniendo fuerza de fricción. Es algo que se opone al movimiento. Pero pues ese tema lo vemos más adelante. Solamente que ya sería constante. Era una fuerza de fricción diferente. Ok. ¿Qué opinan de la tercera? La fuerza de gravedad de un objeto de 3 kilogramos es 3 veces mayor, ¿qué?, que sobre un objeto de 1 kilogramo. ¿Por qué el objeto de mayor masa no cae con mayor rapidez? O sí cae con mayor rapidez. Realmente se supone que todos caen a la misma velocidad, ¿no?
Ajá, y si eso sin pasa en el importar mundo la real. masa, ¿Y por qué pasa eso? por la gravedad. Es la única que... La Bueno, baja. aceleración. digamos lo siguiente. Es cierto que yo tengo la gravedad que es constante para todos los objetos, pero cuando yo tengo a este objeto, no sé qué objetos tener, no vine preparado para clase. Ok, estos dos, ¿listo? Este objeto que supongamos pesa una unidad y este que pesa, no sé, al menos 10 unidades más. Este objeto le está haciendo la fuerza de la Tierra, digamos, una unidad de fuerza gravitacional. Este, al tener 10 veces la masa, le está haciendo 10 veces la misma, la fuerza del objeto. ¿Ok? Y nosotros tenemos del lado izquierdo de la ecuación sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Lo que quiero decir es, le está haciendo 3 veces o 10 veces el efecto de la fuerza al primer objeto, pero también tenemos 10 veces la masa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada, los objetos se mueven con la misma aceleración. ¿Listo? O sea, podemos despejar de aquí la aceleración de una vez. Y me da la fuerza sobre la masa. No me interesa, a objetos de más masa se le hace pues más fuerza. El factor es 1 a 1. Como les dije, no hay un factor secreto por ahí en la mitad. Profe, pero eso viene siendo, o sea, eso se cumple es porque la aceleración siempre es constante en este caso, que sería 10, ¿no? sería la Sí, gravedad. pero aunque la aceleración sea variable, un objeto de mayor masa, de mayor masa y un objeto de menor masa, o sea, dos objetos en cualquier campo gravitacional se van a comportar de la misma manera. La bola de boliche y la pluma caen al mismo tiempo. Mentira. ¿Cayeron al mismo tiempo? Sí, no caen al mismo tiempo. No, no caen pero al es mismo por la, tiempo. por la resistencia del aire, pero en condiciones reales sí. Bueno, aquí estamos mirándolo con resistencia del aire, pero ojo, este video fue grabado en una cámara de ultravacío y miren el grosor de la puerta, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de esa cámara se va a generar una presión casi cero, o sea, negativa con respecto a la del ambiente, donde si esa puerta no es así de gruesa, la cámara implosiona y se vuelve un puño de metal, de acero, de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, es una cámara muy cara, con muchas bombas de ultravacío, es decir, están bombeando toda la cantidad posible de aire por fuera de la cámara hasta dejar unas cuantas partículas por millón de volumen. O sea, nada, ¿de acuerdo? Es una cámara donde va a quedar absolutamente nada. Y una vez quedan vacíos, repiten el experimento. Y vuelven y sueltan la pluma y sueltan la bola de boliche. Cameras on, 2, 1, release. No sé qué más prueba quieren. ¿Caen al mismo tiempo o no? Claro, ¿Listo? Tal cual. es editado. Ojo, el que hizo la pregunta le pagué por Nequi 5000 para que le hiciera justo en el tiempo ideal. No, mentiras. Fue una coincidencia que justo usted habló de eso cuando iba a mostrar el video. Eso es lo que pasa en el mundo real. ¿Por qué cuando tenemos situaciones de poco vacío se da este comportamiento? Pues por lo que ya vimos. Podemos llegar a tener 10 veces la misma fuerza, pero también tenemos 10 veces la misma masa. Entonces la aceleración va a ser la misma. ¿Listo? Entonces tenemos aceleración de la gravedad G. Todos nosotros nos comportamos con la misma aceleración G. Estamos más arriba en el espacio, tenemos menos G, ¿de acuerdo? Pero si hay alguien que está a la misma altura mía, va a sentir la misma G, no importa si es la espacial internacional, si es un cohete, si soy yo, si es un astronauta, etcétera, todos vamos a sentir la misma aceleración. Porque la pluma
en la editado, no, Néstor, perdió. ¿Por qué la pluma cae más lento en la primera parte del video? Porque la pluma está diseñada para tener la mayor fuerza de rozamiento con respecto al aire posible en la naturaleza. Bueno, es decir, de lo que es capaz el ave. ¿Okay? La pluma tiene muchas membranas, muchísimas membranas que al pasar el aire a través de ella es como si fueran paracaídas. Entonces va a disminuir su velocidad, su aceleración, de hecho. Bueno, su aceleración no. Su velocidad hasta el punto de tener la velocidad terminal lo más rápido posible. ¿Qué es la velocidad terminal? Es cuando la fuerza de fricción se iguala con la fuerza gravitacional y usted cae a velocidad constante. Usted deja caer una pluma y ella ya adquirió la velocidad terminal. Es decir, va a caer a velocidad constante. ¿Okay? La fuerza de rozamiento que va hacia arriba y la fuerza de gravedad hacia abajo son la misma. Cuando una persona se lanza en un paracaídas y lo abre, la idea es que el paracaídas le dé la velocidad terminal a la persona lo suficientemente pequeña para que sobreviva. Entonces cae a unos cuantos metros por segundo, no sé, muy lento, y puede llegar a amortiguar el golpe con las rodillas y cae bien. ¿Listo? En paracaidista, cuando abre el paracaídas comienza a abrir la fuerza de fricción porque pues el área del paracaídas es gigante, comienza a disminuir la velocidad hasta alcanzar la velocidad terminal y de ahí en adelante la velocidad es constante. Constante completamente. ¿Listo? Bueno, gente, un ejercicio. El cable que sujeta un montacargas de 1800 kilogramos soporta una tensión máxima de 25 newton. ¿Qué aceleración máxima dirigida hacia arriba puede tener el montacargas sin que el cable se rompa? Bien, acá puedo llegar a dibujar la situación rápidamente. Un cable. Y montacargas. ¿Listo? Me dicen que el cable soporta una tensión máxima de 25 newtons. Ojo, nosotros cuando tenemos un objeto podemos llegar a modelar la interacción con otro, como por ejemplo la masa M que tenemos aquí en montacargas, al cable simplemente con un vector, ¿de acuerdo? Una flechita. Cuando me hablan de la tensión es una fuerza que hay de contacto entre las dos superficies, es decir, entre este objeto y el cable. ¿De acuerdo? Esa fuerza la vamos a mirar de pronto en detalle más adelante, no pasa nada. Otra cosa que puedo llegar a dibujar del objeto es las demás fuerzas que están actuando sobre él. Cuando tenemos un objeto así sostenido con una cuerda, ahí le puse 2, ¿qué otra fuerza debería existir sobre él? La fuerza de gravedad. Ok, la fuerza de gravedad, el peso es exactamente la misma, de hecho. Se suele escribir como fuerza de gravedad, peso, es la ley de Newton, la segunda ley de Newton, pero escrito en términos de la gravedad. Es decir, masa ya no por aceleración, sino por la aceleración de la Tierra. ¿Listo? Esa es la misma fuerza gravitacional, ese es el mismo peso, ese es el vector de masa por gravedad. Y va hacia abajo. Perfecto. Ahora me dicen, ¿qué aceleración máxima dirigida hacia arriba puede tener el montacargas sin que el cable se rompa? Vale, aquí lo que me están queriendo decir es, ya tengo una dirección de movimiento. Es decir, cuando yo calcule la sumatoria de estas dos fuerzas, tiene que ser igual a la masa por la aceleración y va hacia arriba. Entonces puedo llegar a dibujar esa aceleración acá. Voy a ponerlo por ejemplo en blanco. ¿Listo? Hay algo que se suele hacer llamado diagrama de cuerpo libre, que es colocar el objeto o una representación del objeto de manera puntual, porque al fin y al cabo nosotros aquí no tenemos fuerzas que vayan a inducir rotaciones. Es decir, este objeto tiene una geometría despreciable. Yo podría llegar a meter aquí una fuerza F en esta esquinita, actuando justo en esta esquinita, entonces esa fuerza hace que el objeto rote también. ¿De acuerdo? Pero entonces ya no podemos hablar solamente de la masa, sino de algo llamado inercia. Es decir, ya no es difícil mover el objeto
pues, bueno, lo es, no solamente moverlo, sino también es difícil rotar el objeto. Entonces hay inercia traslacional, inercia rotacional, hay dos inercias. Entonces por ahora, todos los objetos que vamos a trabajar, puntuales. Todas las fuerzas van a ir a un punto. Podemos dibujarlas de la manera de la izquierda, pero al fin y al cabo, cuando vengamos a hacer las ecuaciones, vamos a trabajar como si todas las fuerzas actuaran sobre el centro del objeto. ¿Listo? El centro de masa, pero eso también lo vamos a ver después. O sea, que pongamos el peso. La tensión y la aceleración. Bueno, la aceleración voy a colocarla con algo más. Eso. Estos son los famosos diagramas de cuerpo libre. ¿Okay? El objeto puntual, normalmente se le coloca la masa al lado. Se dibujan las fuerzas, aquí coloqué la tensión y el peso, y esta parte en blanco la gente no la suele dibujar, o no le gusta, porque de hecho yo lo dibujé de una manera que se puede llegar a hacer. La gente coloca la aceleración solamente. Okay. Si en el diagrama de cuerpo libre solo se pueden dibujar fuerzas y solo está permitido colocar fuerzas, pues entonces yo coloco la masa por la aceleración, que es una fuerza. O podría llegar a colocar en lugar de la masa por la aceleración, que eso es la sumatoria de todas las fuerzas. Así de sencillo. ¿Listo? Que es la dirección de la masa por la aceleración. Pero yo quiero tener en la mente que esta es la dirección de movimiento. Hacia donde esté la dirección es la dirección en la que se va, o se tiene al menos la tendencia de movimiento, ¿no? Porque el cuerpo podría estarse moviendo hacia abajo con velocidad constante y tener la aceleración hacia arriba. No se sabe. La aceleración no tiene nada que ver con las condiciones de velocidad. Pero es importante llegar a tener este concepto de tendencia de movimiento. En fin, tengo mi diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas van en dirección de Y, así que yo podría llegar a hacer la segunda ley de Newton. ¿Ok? Y puedo llegar a simplificarla a una sumatoria de fuerzas simplemente en Y, que son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que va en dirección positiva? La tensión. Ok, la tensión. ¿Alguna fuerza que va en dirección negativa? Y el La peso. El peso. ¿Lo puedo escribir como W o puedo escribir directamente masa por gravedad? ¿Listo? Ambas. Masa por gravedad. ¿Cómo? Ambas serían válidas de escribir, ¿no? Sí, perfecto. W o masa por gravedad. Y eso sería igual a la masa por la aceleración. Y la masa por la aceleración también es un vector positivo, que va hacia arriba. Masa por aceleración. ¿Listo? Recordemos la pregunta. Me dice que el cable soporta una tensión de 25 newtons. Quiere decir que esto, que es una fuerza, la tensión es una fuerza, y en unidades de newton ya la conozco. Masa por gravedad, conozco la masa que está por acá y sé cuánto es la constante gravitacional, también la conozco. Así que me está preguntando la aceleración, lo único que tengo que hacer aquí es despejar. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer cálculos, pero ¿cuánto daría esto reemplazando los valores? Para hacernos una idea de a cuánto se puede llegar a acelerar hacia arriba. ¿Tienen por ahí calculadora? Bueno, aquí tengo una. No, pero no daría negativo en vez de positivo. Vamos a ver. Sí, profe, ahí da negativo. Bueno, lo que quiere decir que aquí hubo algo que está muy mal planteado el ejercicio. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esta cosa que es 1800 kilogramos es demasiado peso y me dice que solamente soporta una carga máxima de 25 newton, 25 newton no es nada. O sea, tengo la gravedad, de acuerdo, que es 10 y la multiplico por 2, básicamente, y ya alcancé, o sea, 2 kilogramos y ya alcancé los 25 newton. O sea, ese cable no es capaz de mantener la carga. Por eso me está dando la respuesta negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la única opción
para que el cable soporte la aceleración, la carga, es que tenga una aceleración de menos 1797 metros sobre segundo. Es decir, ¿qué? Lo deje caer. Perdón. No solamente que la deje caer, que haya una fuerza externa hacia abajo. Mejor dicho, el ejercicio está mal planteado. O sea, la tensión tendría que ir en sentido contrario. No. Pongámosle a este 25 newton, pongámosle 25.000 newton. Es que es demasiado pequeño. Listo. A ver cuánto nos da. Con 9,8 lo estoy haciendo, por si acaso. Ok, me da 4.01 metros sobre segundo. Al cuadrado. ¿Sí? ¿Algo así les digo? Sí, profe, a mí me dio 3,90, pero porque la hice con 10. Pero sí, eso va. Listo, lo igual. Ok, ¿qué quiere decir? Yo le puedo llegar a poner una aceleración positiva, que es una fracción de la gravedad, más o menos la mitad, ¿de acuerdo? Hacia arriba, y no estoy excediendo la tensión que tiene que soportar la carga. Miren lo que tiene que cargar la tensión. Número 1, lo que tiene que proporcionar, más bien, en lugar de cargar. La tensión tiene que proporcionar dos cosas. Primero, un movimiento acelerado. O sea, está ya trabajando algo que tiene que llegar podemos despejarla acá. Tensión igual a masa por aceleración más masa por gravedad. Listo. La tensión tiene que proporcionar, primero que tiene que cumplir con una aceleración. La tensión tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Y una vez cumpla con ese primer requisito de que tiene que proporcionar esa fuerza para que el cuerpo se acelere, también tiene que proporcionar el hecho de que el objeto tiene un peso. O sea, que tiene que cargar con el objeto. La tensión tiene que ser una fuerza compuesta de esas dos cosas. La aceleración que tiene el sistema y el peso que tiene el sistema. Por eso es que de este lado, cuando yo despejo la tensión, me da positivo. ¿Listo? Y por eso es que ese valor de la tensión, pues, tiene que ser bastante grande. De hecho, porque mínimo tiene que soportar este peso y aparte tiene que cumplir con la aceleración. Ahora, ¿qué es la aceleración del cuerpo? Bueno, la aceleración del cuerpo, hay dos cosas. Una que está colaborando en el movimiento del cuerpo que va a favor, que es la tensión, y otra cosa que está haciendo que el movimiento no sea lo más efectivo posible, que es el peso. El peso es una fuerza que va en contra del movimiento. ¿Listo? Entonces, son cosas que vamos a ver en los ejercicios y vale la pena que lo analicemos así como a fondo, porque también los signos nos pueden ayudar. Si hay una fuerza que es casi que la que está carreando el movimiento, es la carry, es el ADC, aquí tenemos que mirar qué es lo que está cargando exactamente. Bien, está proporcionando la aceleración del movimiento y también está cargando con el peso del movimiento. Y la aceleración, por supuesto, se ve, lo que me colabora es esa fuerza y lo que me está retrasando es el peso. Aquí cuando veamos aceleración vamos a encontrar, digamos, términos como estos. O sea, las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción van a estar aquí fastidiando, por así decirlo, en las aceleraciones. Entonces es normal ver esta clase de cosas y con esta clase de signos para que nos vayamos acostumbrando. Y por supuesto, la tensión aquí tendría, si hay una fuerza de fricción, pues tendrán que también proporcionar la fuerza necesaria para mover. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esa clase de cosas más común en los ejercicios. Ok. Otro. ¿Qué fuerza promedio se necesita para acelerar una bala de 0,01 kilogramos desde el reposo hasta 150 metros sobre segundo en una distancia de 0,2 metros? Ok, conocemos la masa. Cuando me dices desde el reposo, ¿qué conocemos? La velocidad inicial, que es 0. Ok. Y hasta 150 metros, es decir, conocemos también la velocidad final. Listo, conocemos las dos.
en una distancia de 0,6 metros. ¿Qué es eso de lo acelera desde el reposo hasta 150 metros y me dan una distancia? ¿Qué puedo interpretar de esa distancia? ¿Conozco la posición inicial? ¿Conozco la posición final? Sí. No mienta. No conozco ni la inicial ni la final, pero sí conozco algo. Profe, ¿eso no sería la cantidad que se movió? Sí, por eso tiene nombre. Cantidad de movimiento, momento, bueno. ¿Qué va? Cantidad de movimiento. Aceleración. Casi. Ah, Pero delta. conocemos, no les digo, no conocemos la posición inicial y la posición final, pero sí conocemos el desplazamiento. Eso es lo que me da acá. Un delta de R, de X, de Y, vámonos en X. 0, bueno, para qué datos. Lo conozco. ¿Listo? Entonces, ¿qué ecuación mágica me puede llegar a permitir conocer la aceleración con esos datos que son datos cinemáticos? Ustedes tienen que ser un poquito ágiles con la forma de pensar en los ejercicios y en general en la vida. Acá tenemos un cambio de velocidad y un cambio de la posición. ¿Qué ecuación física me sirve cuando yo tengo cambios de velocidad y cambios de posición para relacionar los dos conceptos? Porque tiempo no tengo. ¿Ni idea? ¿Qué me dicen de esto? ¿Sí o no? Esa es la ecuación que me relaciona cambios de velocidad con cambios de posición o desplazamiento y aceleración. Y no pasa por el tiempo. Porque las otras opciones son las ecuaciones de cinemática que me dependen del tiempo. Y aquí ninguna parte del ejercicio me da esa respuesta. Entonces yo puedo llegar a despejar aquí simplemente. Tengo aceleración, la tengo por acá. Entonces voy a mandar la inicial para el otro lado, que queda por negativa, y le mando el 2 y el delta de x a dividir. ¿Listo? Me quedaría así. Aceleración igual. Velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Y le voy a mandar lo que acompaña a la aceleración. 2 y delta de x. Ahora sí yo puedo reemplazar con datos. Ya no es pecado. Listo. ¿Cuánto me dicen que es la velocidad final? 150 metros. Entonces tendría 150 al cuadrado sobre 2 veces por 0,6. ¿Listo? Me da 18.750. ¿Sí? Sí, profesor. Dios mío, eso es demasiado. Demasiada aceleración. Es una explosión. Más, diría yo. $0,6 metros. Sí, es una explosión. 0,6 metros. No es nada, ¿no? Una cosa así. Y ya tiene una velocidad de 150 metros sobre segundo. O sea, está cerquita ya incluso de la velocidad del sonido. Bueno, le falta un poco. Es la mitad. En menos de esta distancia son aceleraciones de tipo explosivo. ¿Listo? Ok, miremos qué tanta fuerza se necesita. Ahora lo único que necesitamos para la segunda parte del ejercicio, bueno, ya una vez teniendo la aceleración, es la segunda ley de Newton. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Aquí tenemos todo lineal, así que simplemente es una sola fuerza, masa y aceleración. Ya tenemos la aceleración, así que calculamos. Además, el resultado anterior por 0.01 kilogramos. $187.5 newton, lo cual no es una fuerza muy grande. O sea, 180 newton es una fuerza relativamente pequeña. ¿Sí?
18 kilos. O sea, 18 kilogramos que caigan, que yo los deje caer. O sea, 20 kilogramos que yo los deje caer por efecto de la acción de la gravedad me da 200 newton. 20 por 10, 200 de una. Y si esa es la fuerza que hace una bala, pues ya se pueden hacer una idea. ¿Vale? 0,6 metros, bueno, sí, es el cañón de un arma. La bala no pesa nada, menos de un... De hecho, me parece que es muy pequeño esta masa. Yo esperaría que pesara un poco más. Ok. Pero bueno, ahí más o menos el ejercicio. Listo, gente. Los dejo. Allí queda uno. Ojo, queda uno, es muy, pero muy parecido al que acabamos de hacer. Listo, entonces para que lo revisen. Me dice, se requiere que un carro que viaje a 80 km por hora, 100 metros. Perfecto, ya viene el carro con una velocidad. Ahora me dicen cuánta fuerza debo ejercer para detenerlo, es decir, una fuerza en dirección contraria. No se preocupen de cómo llamarla, la pueden llamar fuerza de fricción, pero yo sé que tengo que detener el carro en 100 metros y tengo la velocidad inicial de 80 km por hora. Por lo tanto, mi velocidad va en contra del movimiento, mi aceleración, perdón, va en contra del movimiento. ¿Listo? Entonces tengo delta de x, tengo delta de velocidad, hallo la aceleración y después hallo la fuerza. Es exactamente el mismo ejercicio, solamente que los vectores, digamos, que van en sentido negativo. Podrían llegar a dibujarlo. Profe, ahí es la lo que vale la velocidad pena. final sería 0, ¿no? Sí, porque me dice cuánta fuerza se debe ejercer el carro para lograr detenerlo. Entonces, en 100 metros tengo que lograr detenerlo. Eso. Bueno, ahora sí, lo dejo. Gracias por venir. Se cuidan. Gente, la próxima pongan camarita, colaboren más, hablen más, están como callados, escuchando lo mismo de siempre. Bueno, Listo, profe. chao, que esté muy bien, buen día. Igual, profe. Gracias. Gracias, profe.